Si querías aprender cómo bailar tango, bailás o te dedicas profesionalmente a la danza y creíste que por el virus del COVID-19 todo está perdido, te voy a demostrar que estás en una equivocación. En este video te voy a contar qué podemos hacer los bailarines en pandemia y los que pueden llegar a hacerlo. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Sí, lo sé. A simple vista el panorama se ve mal, muy mal. Desde hace más de un año la pandemia nos dejó de cama, casi literal. Seguramente se te interrumpieron tus actividades. Pasaste horas haciendo fila en los supermercados y tuviste que comprarte una máscara y alcohol en gel. Y en medio de esto te preguntaste, ¿y ahora qué carajo hago? Bueno, te tengo una buena noticia. No fuiste la única persona que pasó por esto. Ni vos ni yo somos especiales. Parece duro escucharlo, pero es la verdad. Sin importar a qué país pertenecías, todos nos vimos afectados. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer los bailarines en pandemia. Y te las voy a contar en este video. Pero antes, si querés compartir con otros bailarines cómo hiciste para seguir adelante, déjamelo en los comentarios y suscríbete ya a este canal. Así vamos ayudándonos entre todos. Mi nombre es Gustavo Bensegrizabá y ahora sí, continuemos. Actitud. Lo primero que debemos hacer es cambiar la actitud y aceptar la realidad. Puede ser que algunas cosas que te cuente te resulten tontas, obvias y hasta lo desestimes. Pero con el tiempo vas a ver que esta información va a sostener tu sistema inmunológico mental y vas a alcanzar metas que ni siquiera pensaste que podías. Así que empecemos por cambiar la actitud y aceptar la situación que nos toca vivir. Recuerdo que alguna vez alguien contó la fábula de las ranas. No sé si la conoces. No la conozco. Ocurrió que dos ranas cayeron en dos baldes con leche, una rana dentro de cada balde. Una rana en un balde y otra rana en otro balde. Y ya adentro, sumergida en la leche, una rana dijo: «No se puede hacer nada, no se puede salir de aquí». Y se fue hundiendo. Mientras que la otra comenzó a patalear tan fuerte que convirtió la leche en manteca y de allí saltó. ¿Qué quiero decirte? Que la rana que convirtió la leche en manteca no bajó los brazos o las patas. Y más importante aún, transformó las condiciones en las que se encontraba. Así que si cambiaras la actitud pesimista y negadora por una positiva y esperanzadora, irás por mejor camino para transformar tu situación. Ahora, si tu modo de pensar no es derrotista, veamos qué podemos hacer de acuerdo con nuestro lugar en el baile. ¿Cómo nuestro lugar en el baile? ¿Parado? ¿Sentado? Me refiero a qué tipo de bailarín o bailarina sos. Veamos un primer caso. Quien quiere aprender y no puede ir a una práctica. Hoy en día, gracias a la tecnología, existen muchas posibilidades de aprender. Puede ser a través de YouTube, como podés ver en este canal, tanto en cuanto a técnicas para hombre o líder, mujer o follower, como para parejas. También se puede aprender a través de plataformas como Zoom, Google Meet y otras, contratando a un maestro que te enseñe, te integre a una clase grupal o te dé una clase privada, incluso a través de videos en venta. Hay muchas ofertas. Por supuesto, todo tiene su precio, pero sería lo mismo si fueras a una clase presencial. Por todo hay que pagar. Pero si para ganar hay que invertir, el tema es empezar por más difícil que parezca. El baile requiere mucha práctica y aprovechar este tiempo es algo fundamental. Ahora, si no hay tecnología de por medio, es probable que alguien pueda guiarte dependiendo de la geografía en la que te encuentres. Ninguno de nosotros está solo en el mundo. Segundo caso. Quien quiere bailar y no puede ir a un salón de baile. Sí, para quienes amamos bailar, sabemos que se extraña ir al salón de baile, encontrarse con otros, sentir la música en el cuerpo, encontrarse con la gente amiga, abrazar, meterse en la pista. Aquí debemos ser muy cuidadosos porque se trata no solo de nuestra salud, sino de la salud de quienes nos rodean. Pero a veces el deseo de bailar parece enceguecernos y no vemos los riesgos potenciales. ¿Me quiere decir que me tengo que quedar encerrado en mi casa? Algo que podemos hacer es convenir encontrarnos con otros en la misma situación y acordar, por ejemplo, encontrarnos en una plaza o en un espacio al aire libre y llevar un equipo de música. Todos con máscara y protectores faciales. Por algo existen las redes sociales, el teléfono celular y todavía el teléfono de línea. Pero con máscara no puedo abrazar a mi pareja de baile. Es verdad, pero no estamos en una situación normal, sino en medio de una pandemia que ya infectó a más de 150 millones de personas y cobró 3 millones de vidas. Así que a veces debemos buscar algunas soluciones alternativas en lugar de imaginar algunos problemas potenciales. No podemos abrazarnos, pero podemos tomarnos de los brazos o de las manos y luego higienizarnos con alcohol en gel. Lo importante es saber que esto es solo momentáneo
hasta que nos apliquemos las vacunas, que seguramente serán cada vez más eficaces. Y saber que mientras tanto podemos hacer algo para complacernos en lugar de ahogarnos en un vaso con leche. Solo hace falta tener un poco de paciencia, encontrar las ganas y reunirse con la gente que coincida con nosotros. Señor, concédeme el don de la paciencia, pero ya. Vayamos ahora al tercer caso. Quien quiere enseñar o hacer exhibiciones y no puede abrir su estudio ni subir un escenario. Alguna vez leí que no existen las metas, sino que la meta es uno mismo. Ansiamos superarnos y, por supuesto, sentir la aceptación de quienes nos rodean. Y de paso mejorar nuestra economía, ya que los bailarines profesionales pasamos muchas horas sombra, muchas horas bajo techo, ya practicando en casas, en estudios o en pequeños saloncitos alquilados. Pero a la pregunta, ¿qué podemos hacer los bailarines en pandemia? Quiero que sepas que aunque estamos en estado suspendido, no estamos atados de manos o de pies. Todos venimos con varios dones. Estoy seguro que muchos saben cosas más allá de la danza de tango que podrían desarrollar. Pero en términos profesionales quiero ayudarte con algunas ideas. Por empezar, podemos practicar nuestras técnicas para encontrarnos mejor preparados para cuando se habiliten los salones o escenarios. Debemos mantener la disciplina y practicar, practicar y practicar. Aunque estemos solos, aunque la pereza quiera vencernos, nosotros somos los únicos que podemos ayudarnos realmente. Podemos aprovechar para estudiar la historia del tango o la danza del tango y reforzar nuestra cultura. También contás con la posibilidad de ofrecer clases por internet, promocionándote a través de las redes sociales. Todas las redes hoy en día son grandes trampolines desde donde se puede dar un gran salto. Facebook, Instagram, Tango Partners o YouTube, por mencionar algunos, son espacios a los que podés acceder sin costo para crear tu propia escuela. Y en muchas de ellas se pueden realizar actividades en tiempo real. Por supuesto que esto lleva tiempo, pero si ya contabas con un grupo de alumnos que te seguía, entonces te será más fácil convocarlos y animarlos a que continúen con sus estudios a través de esta plataforma. Y si no contabas con alumnos, sería lo mismo que si empezaras en un salón. Reunir alumnos, reunir seguidores o suscriptores lleva tiempo. Nada es fácil, excepto quedarse dormido. Pero no es imposible conseguir buenos resultados si estudiamos cómo llevar adelante nuestros proyectos. Y si no supieras cómo, hay muchos cursos gratuitos que se dan en internet. Recuerdo un libro que decía: haced, haced, haced y luego discutid. También encontramos otras alternativas. Ofrecer clases a través de la plataforma Patreon y recibir donaciones. Ofrecer tu servicio de bailarín para festivales virtuales a través de la plataforma Zoom. O crear tu propio festival tratando de acordar con otros bailarines para realizar el evento. Las posibilidades son tantas como puedas ver. Claro que esto puede diferir de país en país. Algunos países no aceptan determinadas plataformas y otros países no restringen las actividades de baile en los salones, ya sea porque priorizan su derecho a la libertad o por el respeto a protocolos que aseguren la salud de los asistentes. Pero para quienes vivieron o siguen viviendo las restricciones, amigos, bailarines, colegas, no crean que porque estamos en espera debemos congelarnos. Por el contrario, el verdadero bailarín sabe del movimiento, de la importancia de moverse, y el movimiento es lo único que nos puede salvar. Patalear dentro de la leche hasta convertirla en manteca. Patalear hasta dar el gran salto, sea en pandemia o lo que fuera. Porque como dice el dicho, toda marcha comienza con un primer paso, y debemos darlo. Busquemos oportunidades en lugar de encontrar excusas. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.